Para tratar este tema, esta noche está ya con nosotros el presidente de la Cámara de Minería del Ecuador, Santiago Yepes. Muchas gracias, doctor, por acompañarnos aquí en Telediario esta noche. Fabricio, muchas gracias. Un saludo a ti, pero sobre todo a quienes nos escuchan a través de este prestigioso medio de comunicación. Muchas gracias. Bueno, ¿cómo recibe la Cámara de Minería del Ecuador esta decisión de la Unidad Judicial de Medidas de Protección y Desestimaciones que dispone al CNE frenar la realización de la consulta popular en Quimsacocha? Fabricio, sin duda vemos que es un tema positivo. Vemos que finalmente una autoridad judicial, en este caso, este juez que valientemente ha tomado la decisión de suspender una consulta popular que evidentemente estaba viciada. Recuerdo cuando estuve aquí la vez anterior que manifesté que evidentemente existía ya una certificación de la Corte Constitucional a través de la cual indicaba que la competencia estaba radicada en la Corte y adicionalmente que tanto una pregunta a favor como una pregunta en contra se encontraban acumuladas en una sola causa. Claro, de hecho la unidad judicial asegura que no se debería realizar esta consulta popular hasta que se dé un pronunciamiento sobre las medidas cautelares por parte de la Corte Constitucional. Fabricio, tan es esto cierto que la propia Corte Constitucional aboca conocimiento. El señor presidente de la Corte Constitucional, Hernán Salgado Pesantes, aboca conocimiento hace pocos días de que esta causa está pendiente de resolución y por lo tanto no ha sido tratada por la Corte Constitucional. Por lo tanto, no existe el famoso dictamen ficto, ni existe una certificación de la Corte Constitucional a través de la cual se haya pretendido generar y de alguna manera convocar a esta consulta popular. Pero sobre todo un tema importante, Fabricio, el derecho de las comunidades a consultar, evidentemente por un tema también favorable que está acumulado en la misma certificación, pero que lamentablemente el Consejo Nacional Electoral de alguna manera ha hecho de oídos sordos. Creemos sin duda que es necesario que se suspenda esta consulta, que se ratifique, pero que sobre todo se respete una disposición judicial, que no caiga en desacato el Consejo Nacional Electoral. Pero hay un tema de fondo mucho más importante, Fabricio, que pese a que esta consulta popular vaya a tener un criterio de una Corte Constitucional sobre la forma, evidentemente también tiene que pensarse que el fondo de esta consulta debe ser tratado por la Corte Constitucional. No es posible que una consulta popular de alguna manera deba tratar temas locales en temas de interés nacional y restrictivos completamente de acuerdo a la propia Constitución de interés nacional y del Ejecutivo. En este caso, creemos sin duda que estos dos temas fundamentales deben ser tratados sobre todo teniendo en cuenta que han sido las propias comunidades las que han presentado esta acción de medidas cautelares y evidentemente este juez ha determinado que se están vulnerando o se pueden vulnerar los derechos constitucionales de ellos. Doctor Yepes, estamos a 10 días del 24 de marzo, fecha en la que se estableció la realización de esta consulta popular en la parroquia Girón, en la provincia de Azuay. ¿Qué es lo que pasa si finalmente el CNE continúa con el proceso de la consulta popular? Debemos tener en cuenta que ya existe una organización de por medio, la impresión de papeletas, ya hay toda una logística desplegada incluso en el propio cantón, en la propia parroquia, para llevar a cabo este proceso electoral. ¿Qué es lo que pasa si finalmente se lleva a cabo esa consulta popular? Fabricio, lo que haría la Corte en este caso simplemente es dilatar, ¿no es cierto?, una respuesta a un pedido, en este caso de las comunidades, y aceptado evidentemente por un juez que ha ratificado que existe una violación a los derechos constitucionales de estas comunidades. Pero lo que sobre todo puede ocurrir es de desacato, finalmente, que la seguridad jurídica no sea respetada. Nosotros estamos conscientes que es un tema, que la minería es un tema delicado, pero que sobre todo que se respeten las concesiones que han sido otorgadas. En el caso del proyecto Loma Larga, las concesiones han sido otorgadas hace más de 17 años. La empresa ha invertido durante estos 17 años aproximadamente 55 millones de dólares y se prevé una inversión de aproximadamente 330 millones de dólares solamente en la fase de construcción. Entonces, todos aquellos que evidentemente se quejan ahora y pretenden, incluso ex ministros de Recursos Naturales, de decir que estas concesiones deben ser caducadas o que se debe respetar una consulta popular, simplemente el hecho de preguntarles por qué en su momento no opusieron ningún tipo de resistencia a estas concesiones cuando fueron ministros. Vamos por partes.
la dirigencia de la Federación de Organizaciones Campesinas de la Azuay de plano rechazó la decisión judicial. Yacu Pérez, en una entrevista hace poco, en una de las notas que estábamos viendo al aire, decía que en época electoral la máxima autoridad es el CNE, por lo tanto esta disposición legal o este fallo de la Unidad Judicial de Medidas de Protección finalmente no tendría efecto y no tendría por qué ser acatado por el CNE. Fabricio, tal cual lo dispone la propia resolución del juez, excepto cuando exista una violación flagrante de derechos constitucionales. Por lo tanto, la resolución que ha tomado el juez evidentemente es totalmente válida, debe ser acatada, está totalmente basada en derecho. Quienes hemos tenido la posibilidad de leerla, de estudiarla, podemos ver que el razonamiento es evidentemente lógico, pero sobre todo apelar al hecho de que ha sido la propia Corte Constitucional hace un par de días que ha determinado que efectivamente esta causa está pendiente de resolución al haber abocado conocimiento el señor presidente de la Corte, Hernán Salgado Pesantes. Creo que la Corte Constitucional tiene el deber histórico, pero finalmente valeroso de poder determinar, primero, que no se siguió el procedimiento adecuado en el caso de la consulta popular del Cantón Girón, y segundo, que evidentemente no corresponde a una decisión de un grupo o una comunidad que evidentemente tiene, sí, una importancia y una voz, pero que son temas evidentemente restrictivos y que corresponden a la función ejecutiva y que son finalmente temas que deben ser tratados por la Corte. Bueno, es importante tener en cuenta que como hay un sector que está a favor de la actividad minera en este punto del país, también hay un sector que está opuesto a que se lleven a cabo este tipo de actividades. Y realmente, ¿cuál podría ser el impacto que genere la ejecución del proyecto Quimsacocha en esta zona que aseguran es muy sensible ambientalmente? Fabricio, hay un tema que es importante y creo que hay que dejar en claro. Puede haber gente que se oponga al desarrollo del sector minero, estamos totalmente de acuerdo. Creemos que el sector minero requiere de un diálogo profundo, requiere de mayor conocimiento y de profundidad para tratar los temas. Lo que nosotros requerimos como sector minero finalmente es que se respete la normativa tal cual nosotros hemos venido respetando en nuestras actividades diarias, que finalmente sea la justicia la que determine que se cumple o no se cumple con las disposiciones constitucionales y que se ha seguido o no se ha seguido el debido procedimiento. Creo que la afectación, no solamente para el sector minero, porque tengamos en cuenta que el precedente que se va generando, si es que efectivamente el Consejo Nacional Electoral avanza con esta consulta popular, es que cualquier tipo de proyecto de infraestructura, un proyecto petrolero, un proyecto hidroeléctrico, pueden ser consultados a una comunidad que, reitero, tiene todo el derecho de oponerse, pero que lamentablemente, de acuerdo a lo que determina la propia Constitución, es restrictivo del gobierno central y deben seguirse los procedimientos adecuados. Bueno, finalmente, ya para concluir la entrevista, la Cámara de Minería estará pendiente del cumplimiento de esta disposición de la unidad judicial. Fabricio, no nos olvidemos que es la Constitución de la República, en su artículo 408, la que determina que al menos el 50% del beneficio económico de los proyectos será para el Estado. Adicionalmente, que el 60% de las regalías deberán ser reinvertidas directamente en las comunidades donde se encuentran los proyectos. Creemos que esta decisión que se ha tomado, presentada por las propias comunidades que están a favor del desarrollo, finalmente debe ser respetada y debe ser propiciada para que se genere un proceso de desarrollo conjunto en este país. De acuerdo, muchas gracias, doctor Santiago Yepes. Gracias, Fabricio. Agradecemos al doctor Santiago Yepes, presidente de la Cámara de Minería del Ecuador, que nos ha ofrecido el punto de vista de este gremio del país sobre la resolución de la Unidad Judicial de Medidas de Protección y Desestimaciones que dispone al CNE que se suspenda la realización de la consulta popular en el sector de Quimsacocha en la provincia de Azuay.